La ciudad de Vergara se encuentra al noreste del departamento de 33, en la República Oriental del Uruguay, sobre las costas del arroyo Parao, en el cruce de las rutas nacionales 18 y 91. La población que fue formándose en tierras de José Fernández Vergara en las últimas décadas del siglo XIX fue reconocida como pueblo el 10 de marzo de 1903. El título de ciudad le fue otorgado por ley de 1994. En 2011, de acuerdo al censo realizado ese año, contaba con 3.810 habitantes. La iglesia comenzó a estar presente en Vergara con una capilla que se comenzó a construir hacia 1890, atendida desde la parroquia San José de la ciudad de 33. En 1938, Monseñor Miguel Paternain era obispo de la entonces diócesis de Florida-Melo, que abarcaba los departamentos de Florida, Durazno, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y 33. Habiendo recibido una solicitud de los vecinos de Vergara para que se creara allí una parroquia, Monseñor Paternain accedió y creó la parroquia del Santísimo Sacramento, dándole un territorio que abarca también Pueblo Rincón, Arrozal 33 y Mendizábal, conocido también como El Oro. El nombre de Santísimo Sacramento, como dice el decreto de Monseñor Paternain, fue dado para perpetuar en la diócesis la memoria del Tercer Congreso Eucarístico Nacional, un evento que marcó hondamente la vida de la Iglesia en el Uruguay de aquellos años. Para proveer de cura párroco a Vergara, el obispo contó con la valiosa colaboración de la Sociedad del Apostolado Católico, con su sigla SAC, congregación fundada por San Vicente Palotti, los padres palotinos. El primer párroco fue el padre Arturo Bernardo Cito. Con los años, varios sacerdotes palotinos y también de otras congregaciones se sucedieron al frente de la comunidad del Santísimo Sacramento. En el libro de bautismos aparecen las firmas de los padres José Weber, Ernesto Fonseca, un jesuita, Vicente Stolz, y después ya vienen todos palotinos: Juan Schneider, Germán Salzler, José Chusinski, hasta llegar al padre José Bader. Es a este sacerdote a quien queremos recordar hoy en este espacio que hemos titulado Humildes Intrépidos. La firma de Bader aparece en los libros de Vergara en el año 1968. Allí la diócesis de Melo había vuelto a existir como tal y ya abarcaba solamente los actuales departamentos de Cerro Largo y 33. El obispo era, desde 1962, Monseñor Roberto Cáceres. José Bader nació el 16 de mayo de 1928 en la Selva Negra, Alemania. En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, tenía apenas 11 años. Al final de la guerra, en 1945, aquel niño había dejado paso a un joven marcado por aquella terrible locura que arrastró a su pueblo e incendió el mundo. Siendo su padre un militar de alto rango, opositor al régimen nazi, llegó a estar prisionero en un campo de concentración del que escapó en compañía de un amigo que fue sin embargo abatido por una ráfaga de metralleta. Quienes conocieron de cerca al padre Bader entienden que las duras experiencias vividas dejaron en él para toda la vida nubes de callada tristeza que a veces se convertían en tormentas, en repentinas rabietas que rompían la calma con gestos y palabras duras que le costaron algunos distanciamientos. Ingresó a la congregación palotina y allí, antes de venir como misionero a América,
Además de los estudios eclesiásticos, se preparó en pedagogía. Tuvo también formación en artes. En su congregación fue un destacado pintor y escultor, y también un buen músico y organista. Conocía varios oficios manuales, como lo demostró ampliamente. El 29 de diciembre de 1968 asumió la parroquia del Santísimo Sacramento en Vergara, que había dejado el padre Chusinski trasladado a Canelones. Desde entonces luchó con las armas de la luz, por la verdad, la justicia y el amor. El amor a los más pobres lo llevó a flor de piel y con ellos prefirió vivir cuando trasladó la sede parroquial al corazón de un barrio. Su mirada, su tono enérgico, revelaban un alma devorada por el celo de la casa del Señor. Cuenta Jorge Muniz, que ha recogido las historias vergarenses, que el padre Bader tuvo un gran amigo en Vergara, con quien compartió muchas tardes, conversando en la lengua materna y recordando vivencias comunes de una lejana Alemania, donde la muerte les había seguido los pasos muy de cerca, disfrazada con el tétrico atavío de 2 guerras. Ese amigo de Bader se llamaba Paul Soder y era conocido como el alemán Paulo o el alemán de los perros, casado con doña Margarita Cela. Un 7 oficios. Había sido soldado de infantería del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Estuvo presente en las trincheras de la interminable batalla del Verdún, donde alemanes y franceses cayeron a montones. Había sido herido por tiros de Mauser en el maxilar superior y en la pierna derecha. Caído en el campo de batalla, mientras los estruendos de la guerra se adueñaban del entorno, una nube de gas lacrimógeno trataba de asfixiar el campo y los lanzallamas vomitaban su fuego destructor. Un perro de rescate lo encontró y lo sacó a rastras, salvándole la vida providencialmente. Paulo murió en Vergara, muy anciano, en el año 1978. Con él también se fue el amigo, coterráneo y confidente del padre Bader. En los primeros tiempos de su misión en Vergara, el padre Bader se dedicó a visitar en su moto BMW negra hasta el más alejado rincón de la parroquia, llegando hasta los ranchos más pobres y los caseríos olvidados, como los de las sierras del Yerbal en la 4ª sección de 33. Después, sin olvidarse de los más desafortunados, se puso a trabajar en lo que fue prioridad de su apostolado, los jóvenes. Comenzó por observar sus centros de interés: la diversión, la alegría, el compañerismo, la música, el cine primero y después los videos, el baile. Levantó con los muchachos el Centro Palotti, creó una orquesta, comprendió el bien que hace al joven practicar deportes y se metió de lleno a fomentar la práctica del fútbol. Vio que los jóvenes tenían que prepararse para trabajar y les creó una mini empresa constructora, donde docenas de muchachos, al paso que aprendieron un oficio, se ganaban un jornalito. Todo eso tenía un último fin: acercar el joven a Jesús, a los valores que valen. Por lo mismo, nunca descuidó la formación tanto espiritual como intelectual y artística. Solía salir con los muchachos a recorrer los rincones más bellos del país. La Quebrada de los Cuervos era uno de sus favoritos. En los últimos años, su acción tuvo alcance y amplificación a través de la radio El Libertador, que usó con perseverancia y competencia. Una nutrida audiencia, domingo a domingo, se prendía a sus sermones, verdaderas conferencias al estilo de la Cordaire. Como San Pablo,
Bader parecía decir con su inquieto, humilde y enérgico porte: «Ay de mí si no evangelizare». El 1 de noviembre de 1992, la víspera de su muerte, un ómnibus con 40 chicos y chicas de Vergara viajaron a Durazno, a un encuentro de juventudes palotinas. Fue tal su contento por lo que los jóvenes relataron al regreso, que la muerte los sorprendió con la retina poblada de imágenes desbordantes de alegría. En la mañana del 2 de noviembre celebró la misa en el cementerio. Algunos lo notaron cansado. A mediodía sintió una indisposición, pero como de costumbre le restó importancia. Sobre las 18 el mal avanzó en forma alarmante, y estando solo, tomó el auto y fue por sus propios medios al centro de salud, donde se le constató edema pulmonar. Un paro cardíaco hizo infructuosos los esfuerzos del médico y las enfermeras que pidieron su traslado a 33. Todo fue inútil. Así entregó su alma a Dios. Los médicos no se explicaban cómo pudo resistir tantos años con un organismo tan deteriorado internamente, al que exigió sin lástima, en aras del más noble y puro ideal, acercar a sus hermanos a Dios. La noticia causó consternación en Vergara y en la diócesis de Melo, y por inesperada acrecentó más las muestras de pesar. La congoja fue general. Durante su velatorio, grupos de jóvenes con equipos deportivos hicieron guardia junto al ataúd. Sobre los rostros de muchos de ellos corrían las lágrimas. «Hemos perdido un padre», decían. Bader cumplió con Vergara y Vergara cumplió con Bader. La noche en que sus restos fueron velados, no cabía un alfiler en el inmenso salón Palotti. Para condensar los sentimientos de todos, se celebró la Eucaristía que presidió el entonces obispo de Melo, Monseñor Roberto Cáceres, acompañado por el padre Freddy Martínez. Al finalizar el día en que el padre José oyó el «Ven, bendito de mi Padre». En la madrugada llegaron el padre Erico, provincial de los Palotinos, y varios estudiantes de la congregación, así como varios sacerdotes de la diócesis. Como un último adiós, Vergara, Rincón y el Arrozal se volvieron a congregar para, una vez más, dar gracias a Dios por haberlo tenido como ejemplar servidor durante 23 años y haber experimentado lo bello y alegre que es amar hasta dar la vida. El pueblo fue consciente de que despedía a quien por amor dejó todo por el camino: familia, patria, cultura, lengua, comodidades. Los padres palotinos llevaron el cuerpo de su entrañable hermano a Montevideo, donde celebraron una misa de cuerpo presente en la parroquia de Lourdes, a la entrada de la ciudad vieja. Sus restos descansan en el panteón de la congregación en el cementerio del Buceo.